3. La particularidad de la contradicción. La contradicción existe en el proceso de desarrollo de cada cosa y lo recorre desde el comienzo hasta el fin. Tal es la universalidad o carácter absoluto de la contradicción. A esto ya nos hemos referido más arriba. Detengámonos ahora en la particularidad o carácter relativo de la contradicción. Hay que estudiar este problema en varios planos. Ante todo, las contradicciones de las diversas formas del movimiento de la materia poseen cada una un carácter particular. El conocimiento que el hombre tiene de la materia es el conocimiento de las formas de su movimiento, pues en el mundo no hay más que materia en movimiento, y el movimiento de la materia reviste necesariamente formas determinadas. Al abordar una forma dada del movimiento de la materia, debemos tomar en consideración lo que tiene de común con otras formas del movimiento. Pero aquello que encierra especial importancia, pues sirve de base a nuestro conocimiento de una cosa, es atender a lo que esa forma del movimiento de la materia tiene de particular, o sea, a lo que la distingue cualitativamente de otras formas del movimiento. Solo así podemos distinguir una cosa de otra. Toda forma del movimiento contiene su propia contradicción particular. Esta contradicción particular constituye la esencia particular que diferencia a una cosa de las demás. He aquí la causa interna, o por decirlo así, la base de la infinita variedad de las cosas del mundo. Hay muchas formas del movimiento en la naturaleza. Movimiento mecánico, sonido, luz, calor, electricidad, disociación, combinación, etc. Todas estas formas del movimiento de la materia son interdependientes, pero en su esencia cada una es diferente de las otras. La esencia particular de cada forma del movimiento de la materia es determinada por la contradicción particular de dicha forma. Esto ocurre no solo en la naturaleza, sino también en los fenómenos de la sociedad y del pensamiento. Todas las formas sociales y todas las formas del pensamiento tienen cada una su propia contradicción particular y su esencia particular. La delimitación entre las diferentes ciencias se funda precisamente en las contradicciones particulares inherentes a sus respectivos objetos de estudio. Así, es la contradicción peculiar de un determinado sector de fenómenos lo que constituye el objeto de estudio de una rama dada de la ciencia. Por ejemplo, los números positivos y los negativos en matemáticas, la electricidad positiva y la negativa en física, la disociación y la combinación en química, las fuerzas productivas y las relaciones de producción y la lucha entre una clase y otra en las ciencias sociales, la ofensiva y la defensiva en la ciencia militar, el idealismo y el materialismo, la concepción metafísica y la concepción dialéctica en filosofía, etc.
Cada una de estas parejas de fenómenos constituye una contradicción particular y tiene una esencia particular. Y, precisamente por eso, ellas son objeto de estudio de ramas distintas de la ciencia. Cierto es que si no se comprende la universalidad de la contradicción, no hay manera de descubrir la causa universal o base universal del movimiento o desarrollo de las cosas. Pero, si no se estudia la particularidad de la contradicción, no hay manera de determinar la esencia particular que diferencia a una cosa de las demás, ni de descubrir la causa particular o base particular del movimiento o desarrollo de cada cosa, ni de distinguir una cosa de otra, ni de delimitar los diversos dominios de la ciencia. En cuanto al orden que sigue el movimiento del conocimiento humano, el hombre parte siempre del conocimiento de lo individual y particular para llegar gradualmente a conocer lo general. Únicamente después de conocer la esencia particular de multitud de cosas distintas, el hombre puede pasar a la generalización y conocer la esencia común a las diversas cosas. Luego de haber llegado a conocer dicha esencia común, el hombre se sirve de este conocimiento como guía para seguir adelante y estudiar distintas cosas concretas que no han sido estudiadas todavía, o que no lo han sido en profundidad, a fin de descubrir la esencia particular de cada una de ellas. Sólo así puede acrecentar, enriquecer y desarrollar su conocimiento de dicha esencia común y evitar que este conocimiento se marchite o fosilice. Estos son los dos procesos del conocimiento. Uno, de lo particular a lo general, y el otro, de lo general a lo particular. El conocimiento humano siempre avanza en forma cíclica, y cada ciclo, si se observa estrictamente el método científico, puede elevar el conocimiento humano a una etapa más alta y hacerlo más profundo. El error de nuestros dogmáticos a este respecto consiste en que, por una parte, no comprenden que es imperativo estudiar la particularidad de la contradicción y conocer la esencia particular de las cosas individuales para poder conocer plenamente la universalidad de la contradicción y la esencia común a las diversas cosas. Y, por otra parte, no comprenden que aun después de conocer la esencia común a las cosas, hay que seguir adelante y estudiar las cosas concretas todavía no estudiadas profundamente o aquellas recién surgidas. Nuestros dogmáticos son perezosos y rehúsan dedicar el menor esfuerzo al estudio de las cosas concretas. Consideran las verdades generales como surgidas de la nada y las convierten en fórmulas puramente abstractas, ininteligibles, y, de este modo, niegan por completo e invierten el orden normal que sigue el hombre para llegar a conocer la verdad. Tampoco comprenden la interconexión entre los dos procesos del conocimiento humano, de lo particular a lo general, y luego de lo general a lo particular. Los dogmáticos no entienden nada de la teoría marxista del conocimiento. Es preciso estudiar no sólo la contradicción particular y la esencia, por ella determinada, de cada gran sistema
de formas del movimiento de la materia, sino también la contradicción particular y la esencia de cada proceso en el largo curso del desarrollo de cada forma del movimiento de la materia. En toda forma del movimiento, cada proceso de desarrollo, real y no imaginario, es cualitativamente diferente. En nuestro estudio debemos poner énfasis en este punto y comenzar por él. Contradicciones cualitativamente diferentes solo pueden resolverse por métodos cualitativamente diferentes. Por ejemplo, la contradicción entre el proletariado y la burguesía se resuelve por el método de la revolución socialista. La contradicción entre las grandes masas populares y el sistema feudal por el método de la revolución democrática. La contradicción entre las colonias y el imperialismo por el método de la guerra revolucionaria nacional. La contradicción entre la clase obrera y el campesinado en la sociedad socialista por el método de la colectivización y la mecanización de la agricultura. Las contradicciones en el seno del Partido Comunista por el método de la crítica y la autocrítica. La contradicción entre la sociedad y la naturaleza por el método del desarrollo de las fuerzas productivas. Los procesos cambian, desaparecen viejos procesos y contradicciones y surgen nuevos procesos y contradicciones. Y, en consecuencia, varían los métodos para resolver las contradicciones. En Rusia fueron radicalmente diferentes tanto la contradicción resuelta por la Revolución de Febrero y la resuelta por la Revolución de Octubre, como los métodos empleados para resolverlas. Resolver contradicciones diferentes por métodos diferentes es un principio que los marxistas-leninistas deben observar rigurosamente. Los dogmáticos no observan este principio, no comprenden las diferencias entre las condiciones de los distintos tipos de revolución y, por eso, tampoco comprenden la necesidad de usar métodos diferentes para resolver contradicciones diferentes. Antes, al contrario, siguen invariablemente una fórmula que suponen inalterable y la aplican mecánicamente y en todas partes, lo cual solo puede causar reveses a la revolución o llevar a hacer muy mal lo que podría hacerse bien. Para descubrir la particularidad de las contradicciones en el proceso de desarrollo de una cosa, consideradas en su conjunto, en sus interacciones, es decir, para descubrir la esencia del proceso de desarrollo de una cosa, hay que descubrir la particularidad de cada uno de los aspectos de cada contradicción de ese proceso. De otro modo, será imposible descubrir la esencia del proceso. En nuestro estudio también debemos prestar mucha atención a esto. En el proceso de desarrollo de toda cosa grande existen numerosas contradicciones. Por ejemplo, en el proceso de la revolución democrático-burguesa de China, existen la contradicción entre todas las clases oprimidas de la sociedad china y el imperialismo. La contradicción entre las amplias masas populares y el feudalismo. La contradicción entre el proletariado y la burguesía. La contradicción entre el campesinado y la pequeña burguesía urbana, por un lado, y la burguesía por el otro. Las contradicciones entre los distintos grupos dominantes, reaccionarios, etc. La situación es sumamente compleja.
Estas contradicciones no pueden ser tratadas de una misma manera, ya que cada una tiene su propia particularidad. Además, los dos aspectos de cada contradicción tampoco pueden ser tratados de una misma manera, puesto que cada uno tiene sus propias características. Los que no nos dedicamos a la Revolución China, no solo debemos comprender la particularidad de las contradicciones en su conjunto, es decir, en sus interconexiones, sino también estudiar los dos aspectos de cada contradicción, único medio para llegar a comprender el conjunto. Comprender cada uno de los aspectos de una contradicción significa comprender qué posición específica ocupa cada uno de ellos, qué formas concretas asumen sus relaciones de interdependencia y contradicción con su contrario, y qué medios concretos se emplea en la lucha con su contrario, tanto mientras ambos aspectos están en interdependencia y contradicción, como después de la ruptura de la interdependencia. Estudiar estos problemas es de suma importancia. A esto se refería Lenin al decir que la esencia misma del marxismo, el alma viva del marxismo, es el análisis concreto de la situación concreta. En contra de las enseñanzas de Lenin, nuestros dogmáticos nunca usan su cerebro para analizar ninguna cosa concretamente, y en sus escritos y discursos recurren siempre a frases vacías y estereotipadas, introduciendo de esta manera una pésima práctica en nuestro partido. Al estudiar un problema, debemos guardarnos del subjetivismo, la unilateralidad y la superficialidad. Por subjetivismo se entiende no saber abordar los problemas objetivamente, es decir, no saber abordarlos desde el punto de vista materialista. De esto ya he hablado en mi trabajo sobre la práctica. Por unilateralidad se entiende no saber abordar los problemas en todas sus facetas. Por ejemplo, comprender solo a China y no al Japón, solo al Partido Comunista y no al Kuomintang, solo al proletariado y no a la burguesía, solo a los campesinos y no a los terratenientes, solo las condiciones favorables y no las difíciles, solo el pasado y no el futuro, solo las partes y no el todo, solo los defectos y no los éxitos, solo al acusador y no al acusado, solo el trabajo revolucionario secreto y no el trabajo revolucionario abierto, y así por el estilo. En una palabra, significa no comprender las características de cada uno de los aspectos de una contradicción. A esto se llama enfocar un problema unilateralmente, o puede llamarse ver la parte y no el todo, ver los árboles y no el bosque. De esta manera, no es posible encontrar el método para resolver las contradicciones, ni cumplir las tareas de la revolución, ni llevar a buen término el trabajo encomendado, ni desarrollar correctamente la lucha ideológica en el seno del partido. Cuando Sun Tzu decía en su exposición del arte de la guerra, conoce a tu adversario y conócete a ti mismo, y podrás librar 100 batallas sin correr ningún riesgo de derrota, se refería a las dos partes beligerantes. Wei Chen, de la dinastía Tang, también comprendía lo errónea que es la unilateralidad cuando decía: si escuchas a ambas partes, se hará en ti la luz; si escuchas a una sola, permanecerás en tinieblas. Pero nuestros camaradas a menudo examinan los problemas de manera unilateral y, por eso, dan con la cabeza en un muro. En la novela A la orilla del agua, Sun Qian lanza 3 ataques contra la aldea de Chu. 2 veces es derrotado porque no conoce las condiciones locales y no emplea métodos correctos. Más tarde, cambia de métodos, comienza por investigar la situación y llega a conocer el laberinto de senderos. Después logra deshacer la alianza entre las aldeas de Li, Hu y Chu
y, empleando una estratagema similar a la del caballo de Troya, de que habla una leyenda extranjera, envía a sus hombres disfrazados a mantenerse a la espera en el campo enemigo. Y en el tercer ataque obtiene la victoria. Hay muchos ejemplos de dialéctica materialista en A la orilla del agua, de los cuales el episodio de los 3 ataques a la aldea de Chu es el mejor. Lenin dijo: para conocer realmente un objeto hay que abarcar y estudiar todos sus aspectos, todos sus vínculos y mediaciones. Esto jamás lo conseguiremos por completo, pero la exigencia de estudiar las cosas en todos sus aspectos nos prevendrá contra los errores y la rigidez. Debemos tener presentes sus palabras. Por superficialidad se entiende no considerar ni las características de la contradicción en su conjunto, ni las características de cada uno de sus aspectos. No reconocer la necesidad de ir al fondo de las cosas para estudiar minuciosamente las características de la contradicción, sino limitarse a mirar de lejos y, después de una ojeada a los contornos generales de la contradicción, tratar inmediatamente de resolverla, responder a una pregunta, zanjar una disputa, manejar un asunto o dirigir una operación militar. Esta forma de proceder lleva inevitablemente a consecuencias funestas. La razón por la cual los camaradas dogmáticos y empíricos chinos han cometido errores reside precisamente en que su modo de examinar las cosas es subjetivista, unilateral y superficial. La unilateralidad y la superficialidad son también subjetivismo, porque todas las cosas objetivas se hallan en realidad ligadas unas con otras y se rigen por leyes internas. Sin embargo, hay personas que en lugar de reflejar las cosas tal como son, las consideran de modo unilateral o superficial, ignorando sus relaciones recíprocas y sus leyes internas. Por tanto, el método que siguen es subjetivista. No solo el proceso total del movimiento de las contradicciones en el desarrollo de una cosa, consideradas en sus interconexiones, y cada uno de los aspectos de cada contradicción tienen rasgos particulares a los que debemos prestar atención, sino que cada etapa del proceso tiene también sus rasgos particulares que deben ser igualmente atendidos. La contradicción fundamental del proceso de desarrollo de una cosa y la esencia de éste, determinada por dicha contradicción, no desaparecen mientras el proceso no termina. Sin embargo, en un proceso de desarrollo prolongado, la situación generalmente varía de etapa a etapa. La razón es que, si bien no cambia ni la naturaleza de la contradicción fundamental del proceso de desarrollo de la cosa, ni la esencia del proceso, la contradicción fundamental se va agudizando a medida que pasa de una etapa a otra en este proceso prolongado. Además de las numerosas contradicciones grandes y pequeñas determinadas por la contradicción fundamental o sujetas a su influencia, unas se agudizan y otras son temporal o parcialmente resueltas o atenuadas, y surgen algunas nuevas. Es por esto que hay etapas en el proceso. Si no se presta atención a las etapas del proceso de desarrollo de una cosa, no se puede tratar apropiadamente sus contradicciones. Por ejemplo, cuando el capitalismo de la época de la libre competencia se desarrolló y convirtió en imperialismo, no cambió ni la naturaleza de las dos clases radicalmente contradictorias, el proletariado y la burguesía, ni tampoco la esencia capitalista de la sociedad. Pero se agudizó la contradicción entre estas dos clases. Surgió la contradicción entre el capital monopolista y el no monopolista. Se agudizó la contradicción entre las metrópolis y las colonias. Y se manifestaron con especial intensidad
las contradicciones entre los distintos países capitalistas, originadas en la desigualdad de su desarrollo. Así surgió una fase especial del capitalismo, el imperialismo. El leninismo es el marxismo de la era del imperialismo y de la revolución proletaria, precisamente porque Lenin y Stalin han explicado correctamente estas contradicciones y han formulado la teoría y las tácticas correctas de la revolución proletaria para resolverlas. Veamos el proceso de la revolución democrático-burguesa de China, iniciada con la revolución de 1911. Ha tenido varias etapas distintas. Constituyen en particular dos etapas históricas sumamente diferentes: el período en que la revolución fue dirigida por la burguesía y el período en que la dirige el proletariado. En otras palabras, la dirección del proletariado ha provocado un cambio radical en la fisonomía de la revolución. Ha conducido a un nuevo alineamiento de las clases, ha hecho desencadenarse en gran escala la revolución campesina, ha impreso un carácter consecuente a la revolución antiimperialista y antifeudal. Ha abierto la posibilidad de la transformación de la revolución democrática en revolución socialista, etc. Nada de esto era posible en el período en que la revolución se hallaba bajo la dirección de la burguesía. Aunque no ha cambiado la naturaleza de la contradicción fundamental del proceso considerado en su conjunto, ni la naturaleza del proceso en cuanto revolución democrática, antiimperialista y antifeudal, cuyo contrario es la naturaleza semicolonial y semifeudal del país, este proceso ha pasado por varias etapas de desarrollo en el curso de más de 20 años, durante los cuales se produjeron muchos acontecimientos importantes: la derrota de la revolución de 1911 y la implantación del régimen de los caudillos militares del norte, la formación del primer Frente Único Nacional y la revolución de 1924-1927, la ruptura del Frente Único y el paso de la burguesía al campo de la contrarrevolución, las guerras entre los nuevos caudillos militares, la guerra revolucionaria agraria, el establecimiento del Segundo Frente Único Nacional y la guerra de resistencia contra el Japón. Caracterizan a las mencionadas etapas la agudización de algunas contradicciones. Por ejemplo, la guerra revolucionaria agraria y la invasión japonesa de las 4 provincias del nordeste. La solución parcial o temporal de otras contradicciones, por ejemplo, la eliminación de los caudillos militares del norte y nuestra confiscación de las tierras de los terratenientes. O la reaparición de ciertas contradicciones, por ejemplo, la lucha entre los nuevos caudillos militares y la recuperación de las tierras por los terratenientes después de que perdimos las bases de apoyo revolucionarias en el sur. Al estudiar la particularidad de las contradicciones en cada etapa del proceso de desarrollo de una cosa, debemos no solo considerar las contradicciones en sus interconexiones, en su conjunto, sino también examinar cada uno de los aspectos de cada contradicción. Tomemos, por ejemplo, al Kuomintang y al Partido Comunista. Veamos un aspecto, el Kuomintang. En el período del primer Frente Único, el Kuomintang aplicaba las 3 grandes políticas de Sun Yat-sen: alianza con Rusia, alianza con el Partido Comunista y ayuda a los obreros y campesinos. Por eso era revolucionario y vigoroso y constituía una alianza de diversas clases para la revolución democrática. En 1927, sin embargo, el Kuomintang se transformó en su reverso, en un bloque reaccionario de los terratenientes y de la gran burguesía. Después del incidente de Xi'an, en diciembre de 1936, comenzó a cambiar, orientándose a cesar la guerra civil y a cooperar con el Partido Comunista para luchar juntos contra el imperialismo japonés. Tales son las características del Kuomintang en estas 3 etapas. Dichas características obedecen, por supuesto, a diversas causas. Veamos ahora el otro aspecto, el Partido Comunista de China. En el
en el período del primer Frente Único estaba en su infancia. Dirigió valerosamente la revolución de 1924-27, pero se mostró inmaduro en su comprensión del carácter, las tareas y los métodos de la revolución, y en consecuencia el chentuciuismo surgido en el último tiempo de esa revolución pudo imponerse y conducirla a la derrota. A partir de 1927, el Partido Comunista dirigió con valentía la guerra revolucionaria agraria y creó el ejército revolucionario y las bases de apoyo revolucionarias. Sin embargo, cometió errores de aventurerismo que causaron serias pérdidas tanto al ejército como a las bases de apoyo. Desde 1935 el partido ha corregido estos errores y ha asumido la dirección de un nuevo frente único, el de resistencia al Japón. Esta gran lucha está desarrollándose ahora. En la presente etapa, el Partido Comunista es un partido probado en 2 revoluciones y poseedor de una rica experiencia. Tales son las características del Partido Comunista de China en las 3 etapas. Y también ellas obedecen a diversas causas. Si no estudiamos estas características de los 2 partidos, no podremos comprender sus mutuas relaciones particulares en las diferentes etapas, formación de un frente único, ruptura del mismo y creación de otro nuevo. Pero al estudiar las distintas características de los 2 partidos, es aún más fundamental examinar la base de clase de uno y otro y las contradicciones surgidas de ella en los diferentes períodos entre cada partido y las demás fuerzas. Por ejemplo, en el período de su primera alianza con el Partido Comunista, el Kuomintang, por una parte, se hallaba en contradicción con el imperialismo extranjero y consiguientemente se le oponía. Por la otra, estaba en contradicción con las vastas masas populares en el interior y, si bien prometió muchos beneficios al pueblo trabajador, de hecho le dio muy pocos o ninguno. En el período en que llevó adelante la guerra anticomunista, el Kuomintang, colaborando con el imperialismo y el feudalismo, se opuso a las grandes masas populares y suprimió de una plumada todos los beneficios que éstas habían conquistado en la revolución, de manera que agudizó su contradicción con ellas. Actualmente, en el período de la resistencia antijaponesa, el Kuomintang se encuentra en contradicción con el imperialismo japonés. Por una parte, está interesado en cooperar con el Partido Comunista, en tanto que éste, por la otra, no atenúa su lucha contra éste y el pueblo ni la opresión que ejerce sobre ellos. En cuanto al Partido Comunista, ha estado siempre, en cada período, al lado de las grandes masas populares contra el imperialismo y el feudalismo. Sin embargo, en el presente período, el de la resistencia antijaponesa, ha adoptado una política de moderación respecto al Kuomintang y a las fuerzas feudales del país, porque el Kuomintang se ha manifestado a favor de la resistencia al Japón. Todas estas contradicciones han llevado ya a la alianza, ya a la lucha entre los 2 partidos. Incluso durante los periodos de alianza se presenta un complejo estado de alianza y luchas simultáneas. Si no estudiamos las características de los aspectos de las mencionadas contradicciones, no podremos comprender ni las relaciones de cada uno de los 2 partidos con las demás fuerzas, ni sus propias relaciones mutuas. Así se ve que al estudiar la particularidad de la contradicción en cualquier plano, trátese de la contradicción en cada forma del movimiento de la materia, la contradicción en cada uno de los procesos de desarrollo de cada forma del movimiento de la materia, los 2 aspectos de la contradicción en cada proceso, la contradicción en cada etapa de desarrollo de un proceso, o los 2 aspectos de la contradicción en cada etapa. Al estudiar la particularidad de la contradicción en cualquiera de estos planos, no debemos ser subjetivos ni arbitrarios, sino que debemos hacer un análisis concreto. Sin un análisis concreto no se puede llegar a conocer la particularidad de la contradicción en ningún plano. Tengamos siempre presentes las palabras de Lenin: análisis concreto de la situación concreta.
Marx y Engels fueron los primeros en ofrecernos excelentes modelos de semejante análisis concreto. Al aplicar la ley de la contradicción en las cosas al estudio del proceso sociohistórico, Marx y Engels descubrieron la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la contradicción entre las clases explotadoras y las explotadas, así como la contradicción originada por las anteriores entre la base económica y su superestructura, política, ideología, etc. Y descubrieron también cómo estas contradicciones conducen inevitablemente en los diferentes tipos de sociedades de clases a diferentes tipos de revoluciones sociales. Al aplicar esta ley al estudio de la estructura económica de la sociedad capitalista, Marx descubrió que la contradicción fundamental de esta sociedad es la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la propiedad. Esta contradicción se manifiesta en la contradicción entre el carácter organizado de la producción en las empresas individuales y el carácter anárquico de la producción en la sociedad en su conjunto. En términos de relaciones de clase, se manifiesta en la contradicción entre la burguesía y el proletariado. Dado que la variedad de las cosas es inconmensurable y su desarrollo no tiene límites, lo que es universal en un contexto determinado se hace particular en otro contexto y viceversa. La contradicción inherente al sistema capitalista entre el carácter social de la producción y la propiedad privada de los medios de producción es común a todos los países donde existe y se desarrolla el capitalismo, y por tanto es universal con respecto a este. Sin embargo, la contradicción propia del capitalismo corresponde solo a una determinada etapa histórica en el desarrollo de la sociedad de clases en general y por consiguiente tiene carácter particular respecto a la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción dentro de la sociedad de clases en general. Ahora bien, al disecar la particularidad de las contradicciones arriba mencionadas de la sociedad capitalista, Marx elucidó en forma aún más profunda, exhaustiva y completa el carácter universal de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción dentro de la sociedad de clases en general. Lo particular y lo universal están unidos. Y no solamente la particularidad, sino también la universalidad de la contradicción son inherentes a toda cosa. La universalidad reside en la particularidad. Por eso, al estudiar una cosa determinada, debemos tratar de descubrir estos dos lados y su interconexión, lo particular y lo universal dentro de la cosa misma y su interconexión, y de descubrir las interconexiones entre dicha cosa y las numerosas cosas exteriores a ella. Stalin, al explicar las raíces históricas del leninismo en su famosa obra Los fundamentos del leninismo, analizó la situación internacional en que nació el leninismo, analizó las distintas contradicciones del capitalismo, llegadas a su grado extremo bajo las condiciones del imperialismo, y mostró cómo ellas hicieron de la revolución proletaria una cuestión práctica inmediata y crearon condiciones favorables para el asalto directo al capitalismo. Además, analizó por qué Rusia fue la patria del leninismo, por qué la Rusia zarista constituía el punto de convergencia de todas las contradicciones del imperialismo y por qué el proletariado ruso se convirtió en la vanguardia del proletariado revolucionario internacional. De esta manera, Stalin analizó lo universal de las contradicciones del imperialismo, demostrando que el leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria. Y al mismo tiempo analizó lo que de particular tenían estas contradicciones generales en el caso del imperialismo de la Rusia zarista, explicando por qué Rusia llegó a ser la cuna de la teoría y las tácticas de la revolución proletaria y cómo dicha particularidad encerraba la universalidad de la contradicción. Este análisis de Stalin nos ofrece un modelo para comprender la particularidad y la universalidad de la contradicción y su interconexión. Al referirse a la aplicación de la dialéctica al estudio de los fenómenos objetivos, Marx y Engels, así como Lenin y Stalin,
han enseñado siempre que es preciso deshacerse de todo subjetivismo y arbitrariedad y partir de las condiciones concretas del movimiento objetivo real para descubrir las contradicciones concretas de estos fenómenos, la posición concreta de cada uno de los aspectos de cada contradicción y las interrelaciones concretas de las contradicciones. A nuestros dogmáticos les falta esta actitud en el estudio y por lo tanto yerran en todo. Debemos sacar lecciones de sus fracasos y aprender a estudiar con esta actitud, la única correcta. La relación entre la universalidad y la particularidad de la contradicción es la relación entre el carácter general y el carácter individual de la contradicción. Por carácter general de la contradicción entendemos que ésta existe en todos los procesos y los recorre desde el comienzo hasta el fin. Movimiento, cosas, procesos y pensamiento, todo es contradicción. Negar la contradicción es negarlo todo. Esta es una verdad universal para todos los tiempos y todos los países sin excepción. Tal es el carácter general, el carácter absoluto de la contradicción. Sin embargo, lo general está contenido en todo ser individual. Sin carácter individual no puede haber carácter general. Si todo lo individual fuera excluido, ¿qué sería de lo general? Cada contradicción es particular y de ahí lo individual. Lo individual existe condicional y temporalmente y es, por tanto, relativo. Esta verdad referente a lo general y lo individual, a lo absoluto y a lo relativo, es la quinta esencia del problema de la contradicción en las cosas. No comprenderla equivale a abandonar la dialéctica.